Para realizar cálculos químicos de manera efectiva es imprescindible saber balancear reacciones químicas. Para esto se utilizan diversos métodos, puede ser por ejemplo el método de tanteo, método de óxido-reducción o hasta método de ion-electrón. En este video te voy a explicar cómo se balancea una reacción química mediante el método de óxido-reducción. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar cómo balancear una reacción química por el método de óxido-reducción. Para comenzar entonces vamos a plantear la siguiente reacción química. Bueno, entonces tenemos esta reacción química en la cual tenemos tres reactivos y luego tenemos tres productos, lo que indica que hubo una combinación entre estos compuestos para obtener estos otros compuestos. En la parte de los reactivos tenemos el cloruro de sodio que reacciona con agua y con óxido de manganeso. Y con esto producimos sodio puro, ácido clorhídrico y ácido mangánico. Es muy importante saber acerca de números de oxidación, por lo cual si todavía no estás relacionado sobre cómo encontrar los números de oxidación de un compuesto, puedes revisar este video o trata de seguirme mientras los vamos poniendo a cada uno de estos compuestos, y si no puedes ir a revisar entonces ese video que te dejo aquí y en la parte de los detalles del video. Vamos entonces a asignar los números de oxidación de cada uno de los átomos que componen a estos compuestos que hacen parte de la reacción química. Recordemos entonces que para comenzar a poner los números de oxidación voy a asignar los que ya debemos saber que siempre van a ser los mismos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Recordemos que el hidrógeno la mayoría de las veces es +1 y el oxígeno es -2, por lo cual entonces en el caso del agua tenemos que para el oxígeno tenemos -2 y para el hidrógeno tenemos +1. Acá también tenemos -2 para el oxígeno, acá tenemos +1 para el hidrógeno y acá tenemos -2 para el oxígeno y +1 para este hidrógeno. Por lo cual podemos con estos valores comenzar a balancear. Listo. Recordemos además que los compuestos o átomos de elementos que se encuentran completamente solos, entonces van a tener número de oxidación 0. Entonces este sodio, que está solito, no está combinado con ningún otro elemento, su número de oxidación es 0. Y comenzamos a balancear. Por ejemplo, el cloro en este caso va a tener -1 para que la suma de estos dos sea 0. Aquí debemos multiplicar por el número de abajo, entonces -2 por 4 es -8, por lo cual la suma de los positivos tendrá que ser +8 y ya tengo un +1 del hidrógeno, o sea que el manganeso será +7. Luego me falta entonces este cloruro de sodio, que sabemos que el sodio es un metal alcalino, por lo cual siempre va a ser +1, y el cloro es un halógeno, por lo cual cuando actúa como un metal tiene número de oxidación -1. Aquí nos había quedado faltando el manganeso, que sería -2 por 2 es -4, y este manganeso entonces para equilibrarlo y llevar todo este compuesto a 0 debe ser 4, porque 4 menos 4 es 0. Recordemos que el balance total de cada compuesto debe ser 0. La suma de estos dos 0, la suma de estos dos 0, porque 1 por 2 es 2, menos 2 0. 4 menos 4 0, 0, que está solo. 1 menos 1 0 y 1 más 7 8, menos 8, porque estos dos se multiplican, 0. Entonces recordemos que tienen que ser todos los números 0. Es decir, todos los compuestos balanceados deben dar 0. Listo, entonces estos son los números de oxidación que corresponden a cada uno de los átomos involucrados en la reacción química. Teniendo esta parte ya desarrollada, vamos a mirar cuáles son los elementos o los átomos que cambiaron sus números de oxidación. Por ejemplo, vemos que el sodio en la parte de los reactivos tenía número de oxidación +1 y que el sodio en la parte de los productos tiene número de oxidación 0. Entonces cambió de +1 a 0, quiere decir que disminuyó su número,
por lo cual obtuvo una cantidad de electrones, es decir, ganó electrones. Recordemos que los electrones son negativos, entonces al ser negativo, pues bajó su número de oxidación de 1 a 0 y podemos decir entonces que se redujo, es decir, que cuando el número disminuye, se reduce. Listo. Y vamos a mirar entonces qué otro átomo cambió su número de oxidación. Entonces acá este manganeso vemos que también pasó de 4 a 7, de más 4 a más 7, es decir que aumentó 3, por lo cual también varió su número de oxidación y vamos a decir que entonces como aumentó de 4 a 7, entonces se oxidó, es decir, cuando el número aumenta, ese átomo se oxida. Vamos a plantear entonces a partir de acá las semirreacciones que se obtienen de esta reacción química. La primera semirreacción que vamos a formar es la semirreacción que se obtiene a partir de la reducción del sodio. Es decir, que vamos a escribir que este sodio, Na, que tenía número de oxidación más 1, ganó un electrón, es decir, que si le sumamos un electrón, este sodio se va a convertir en sodio 0. Y además debemos revisar que esta reacción o esta semirreacción que obtenemos se encuentre balanceada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un átomo de sodio y aquí tenemos un átomo de sodio. Entonces, acá pues no tendremos problema para balancearla, ya que simplemente es 1 y 1. Y este de acá, que tenía número de oxidación más 1, pasó a número de oxidación 0. Vamos a escribir la segunda semirreacción, que es la que se obtiene a partir de la oxidación del manganeso, porque pasó de 4 a 7, por lo cual entonces vamos a escribir que el manganeso, el Mn, que se obtiene de los reactivos, este no tiene ningún otro número, lo ponemos así solito, él pierde electrones porque está aumentando su número. Recordemos que los electrones son negativos, entonces si el número se volvió más positivo es porque perdió números negativos, es decir, que perdió electrones, por lo cual los va a liberar en los productos y los vamos a poner del lado derecho. Entonces acá tendremos que ese manganeso se convierte en manganeso más 7, pero perdió 3 electrones. Listo, entonces aquí mi recomendación es que simplemente multipliquemos cada una de las semirreacciones por el número contrario de electrones que hay en la otra semirreacción. O también podemos multiplicarlo por un número que nos dé el mínimo común múltiplo entre estos dos, entre la cantidad de electrones de la primera semirreacción y la cantidad de electrones de la segunda semirreacción. Es decir, que en este caso el mínimo común múltiplo es 3. Entonces, esta reacción toda completica la multiplicamos toda por 3 y esta otra reacción, pues en este caso no la multiplicamos por nada, o mejor dicho por 1, pero si fuera otro valor acá, entonces lo multiplicaríamos por ese otro valor. Listo. Entonces vamos a hacer esta multiplicación y vamos a sumar estas dos semirreacciones. Entonces en esta parte simplemente, como les decía, vamos a hacer la suma y vamos a obtener 3 sodios porque estamos multiplicando por 3, entonces tenemos 3 de sodio más 3 electrones y sigo con esta parte. Primero sumo toda la parte de los reactivos, entonces acá le tenemos que sumar más 1 por manganeso, sería más un manganeso, entonces no hay necesidad de poner en un 1 sino solamente el manganeso, y todo esto va a producir, entonces aquí sumo los productos, va a producir 3 de sodio, sabemos que son 3 de sodio, más 1 de manganeso, más 1 por 3, 3 electrones. Entonces vemos que la cantidad de electrones en los reactivos es igual a la cantidad de los electrones en los productos, y simplemente podríamos decir que se van a cancelar, es decir, que no intervienen en la reacción, ya que los mismos con los que empecé fue los mismos con los que terminé. Y vuelvo a escribir la reacción que tenía planteada, pero ahora entonces con los números que me acaban de aparecer en la suma
de las dos semirreacciones balanceadas. Y vemos entonces que acabo de escribir exactamente la misma reacción con la única diferencia de que en la suma de las semirreacciones el sodio del primer compuesto tenía el número 3, entonces ese sodio que saqué de acá, que era el más 1, el que tenía número de oxidación más 1, va a quedar con ese coeficiente 3, que es el que acompañaba al cloro. Luego seguía el agua, luego seguía el manganeso, que lo saqué en esta semirreacción, en esta de acá, este sería este manganeso, pero ese manganeso no se modificó, o sea que aquí no tendríamos ningún número. De igual manera, este sodio quedó con 3, luego este manganeso quedó con 1, por lo cual este queda con 1, y este cloro pues pasó igual porque de ahí no sacamos nada. Entonces el último paso es siempre terminar de balancear la reacción química mediante el método de tanteo, y es simplemente contar la cantidad de átomos que hay presentes de cada uno de los elementos, es decir, vamos a contar cuántos sodios hay en los reactivos y cuántos en los productos, y deben ser los mismos, cuántos cloros, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos y cuántos manganesos. Entonces comencemos. Por ejemplo, tenemos que sodios y sodios hay 3 y 3, es decir que está balanceado. Aquí hay 3 cloros, pero aquí solo hay 1 y en ningún otro compuesto hay cloro, entonces por lo tanto estos 3 cloros serán estos 3 cloros de acá. Luego sabemos entonces que acabamos de modificar, aparte del cloro, también al hidrógeno, por lo cual vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay. En los reactivos solo tenemos 2, pero en los productos tenemos 3 por este lado y 1 por este lado, o sea que tenemos un total de 4. Para que aquí hayan 4, entonces tendríamos que agregar no una, sino 2 moléculas de agua. Listo, ya que 2 por 2 sería 4, entonces tendríamos 4 hidrógenos por acá y 3 más 1, 4 hidrógenos por el lado de allá. Vamos a mirar la cantidad de manganesos, aquí hay 1 y aquí hay 1, o sea que está bien. Y oxígenos hay en esta molécula de agua, hay un oxígeno, pero como hay 2 moléculas de agua, hay 2 oxígenos. Y en este hay 2 oxígenos, o sea que en total tengo 2 del agua y 2 del óxido de manganeso. Entonces tengo 4 átomos de oxígeno en los reactivos y tengo 4 átomos de oxígeno en los productos, ya que esta es la única parte en la que aparece. Y así entonces tendría ya balanceados todos los elementos de toda la reacción química. Y esta sería la reacción balanceada por el método de oxidorreducción. Bueno, y si este video te ha servido, te invito entonces a darle me gusta, a comentar qué te ha parecido, compartirlo con aquellas personas que sabes que puede ser de utilidad, y también en la descripción te voy a dejar unos enlaces a unos cursos gratuitos en la plataforma Classroom de Google sobre química, química orgánica y matemáticas y físicas. Nos vemos en una próxima explicación.